Cordiales saludos a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, a este canal de televisión de Tenerife y del archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, que en esta ocasión vamos a dedicar a debatir sobre Venezuela hoy, la situación en la República Hermana. Y para eso, para debatir, tenemos que agradecer la presencia aquí de nuestros invitados. Por supuesto, también les invitamos a ustedes a que participen a través del correo electrónico que en este momento figura en pantalla, aportando sus puntos de vista, sus opiniones, sus reacciones sobre lo que aquí se diga. Saludamos en primer lugar y damos la bienvenida a don Francisco Guerra, que es miembro del partido Primero Justicia. Don Francisco Guerra es hijo de migrantes y con pasaporte español. Bienvenido, don Francisco. Muchas gracias por su invitación. También contamos con don Mauro Ribo, que él es partidario de la Revolución Democrática de Venezuela. Don Mauro es palmero de nacimiento y durante casi toda su vida la ha pasado en Venezuela, ahora está entre nosotros. No le preguntamos si se queda o se marcha, porque sería quizá pues hasta una pregunta indiscreta. Digamos simplemente que está con nosotros y le agradecemos mucho su presencia y su participación en el programa. Muchísimas gracias. También saludamos, damos la bienvenida, como no, a don Reyes Álamo, periodista, compañero de profesión periodística, director de Radio Millennium MX, marca completa. Bienvenido, don Reyes. Gracias, don Ricardo, y un saludo para todos los televidentes de este prestigioso canal. Muchas gracias. También don Julián Hernández, a quien le agradecemos su presencia como invitado, miembro de Unión de Canarios Venezolanos, UCVE, y concejal socialista del Ayuntamiento de Tacoronte. Don Julián, durante muchos años en la República Hermana y ahora entre nosotros. Bienvenido y muchas gracias por participar en el programa. Y muchas gracias por la invitación. Bien. Vamos en el transcurso del programa, como es habitual, vamos a escuchar otras declaraciones, aparte de escuchar pues, a quienes participan en el debate, declaraciones de emigrantes retornados. Vamos a contar con la de don Francisco Herrera, don Alberto Vargas y don José Luis Rey. Ya nos anticipamos a agradecerles igualmente las declaraciones que han tenido a bien realizar, igual que aquellas personas que en la calle, aquella ciudadanía que en la calle se le ha consultado de qué opina sobre la situación de Venezuela y han aportado sus pareceres. Bien, pues como es habitual, si a ustedes les parece, vamos a escuchar un primer informe inicial realizado por los servicios informativos del Canal 8. Vamos a escuchar ese primer informe. Venezuela entra en una semana decisiva para la solución de su crisis política, o al menos eso es a lo que aspiran chavistas y antichavistas por igual. El viernes 28 comenzaron los reparos, la segunda verificación de parte de las firmas que la oposición presentó pidiendo un referéndum revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. Pese a que desconfía del Consejo Nacional Electoral, la oposición tiene la esperanza de que sea el último paso antes de la convocatoria a la consulta, con la que dan por descontado sacarán a Chávez del poder. La verdad es que el gobierno no da la impresión de quien en menos de 2 meses podría tener que preparar maletas y convocar a elecciones, que eso es lo que manda la ley si pierde el eventual referéndum. Eso si se hace antes del 8 de agosto. Por lapsos establecidos en la ley, si se hiciera luego de esa fecha y lo perdiera Chávez, este dejaría la presidencia en manos de su segundo, José Vicente Rangel, quien completaría el mandato hasta el 2006. Para algunos, es evidente el juego dilatador del gobierno, al que acusan de controlar la mayoría dentro del CNE. Un referéndum después del 8 de agosto, con seguridad, enfriaría el ánimo de muchos opositores que verían inútil sacar al presidente para quedar con el vice
que tampoco es santo de su devoción. Pero ni los reparos, ni el eventual referéndum van a resolver la división política que se ha instalado en la sociedad venezolana. Esa división llega al punto que muchos analistas advierten sobre la posibilidad de una guerra civil en gestación. Ponen de ejemplo a la cercana Colombia y muestran lo factible que es un conflicto interno con señales que llegan desde ese país. Recientemente fue capturado un segundo grupo de paramilitares colombianos cerca de Caracas. El gobierno lo calificó de invasión y amenaza a la soberanía orquestada por un eje Miami-Bogotá-Caracas. El presidente Chávez aprovechó para convocar a la defensa nacional y en un ambiente que por días a muchos pareció prebélico, pidió a la población a prestarse a colaborar en el esfuerzo patriota. En lo retórico, el presidente dijo que la revolución bolivariana entraba en una nueva fase a la que llamó antiimperialista. Más de uno aguantó la respiración esperando el "y socialista" para llegar al modelo cubano. No lo dijo, pero siguen creyendo que el gobierno de Chávez tiene la intención de crear un sistema a semejanza del de La Habana. Los paramilitares son una excusa, gritan los opositores, quienes ven en la movida la creación de grupos armados revolucionarios, los verdaderos paramilitares, según aseguran. Los detractores del presidente aseguran que si llegara a haber paramilitares colombianos en Venezuela, es porque el gobierno ha permitido que la guerrilla colombiana penetre en el territorio venezolano. Desde que empezó la era Chávez, 5 años atrás, muchos han denunciado supuestos vínculos, o en el mejor de los casos, simpatías, con los rebeldes izquierdistas colombianos. Mientras uno y otro bando se lanzan acusaciones, en medio queda el ciudadano, cuya vida diaria ha quedado rehén de la política. Asistir a un concierto, ir al cine o compartir una parrilla con los amigos se ha vuelto una ocasión política. Incluso hay amigos que ya no lo son tanto porque militan en bandos contrarios. Hay familias que ya no se hablan como antes. Aunque todos dicen defender la democracia, reconocen, aunque no la propicien, dicen que habría una violencia necesaria, o al menos inevitable, si las tesis que defienden no prosperan. La oposición, al menos la parte más radical de ella, con la aparente confianza en el último recurso de un pronunciamiento militar cuando el gobierno pierda legitimidad. Mientras que desde el poder se ha hablado insistentemente de una revolución pacífica, pero armada de ser necesario. No parecen prédicas de paz, aunque quizás sea solo para mostrar los dientes. Llegados al punto, unos y otros apelan al tradicional carácter pacífico del venezolano. Si en ese distanciamiento por ahora amistoso que se ha instalado entre los venezolanos puede verse el cisma de un país en tránsito a una guerra civil, una vez más, parece ser oficio de adivinos. Este sería el punto de partida. Yo sí tengo que hacer una aclaración. Buscamos con este programa aportar claves, aportar explicaciones a hechos, a acontecimientos, a sucesos que están ocurriendo en la República Hermana de Venezuela, sin ningún ánimo de entrometernos en la política de ese país, pero sí con el objetivo de acercar a los televidentes del Canal 8, de este canal y de este programa de Crítica en 8, explicaciones sobre la actual situación y sobre los porqués de esa situación y las posibles salidas de esa situación. Bien, siempre con el máximo respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano, que es evidentemente quien tiene que opinar y decidir sobre su país. Hecha esta primera aclaración, que me parece muy importante, de respeto, pues está el debate abierto, es decir, que cualquiera de ustedes puede empezarlo y continuar con los demás. Bien. Don Francisco, ¿se anima usted? Bueno, en primer lugar, para dar las buenas noches, yo quisiera empezar este programa felicitando, ¿no?, a toda la colonia venezolana que está aquí, a todos los venezolanos, porque creo que después de este fin de semana, después de 5 años y medio de esta pesadilla que hemos vivido, tantas familias y tantas personas, por primera vez siento que se abre una puerta para la paz, que se abre
la oportunidad, y creo que en las próximas 48 horas, que aquí podemos decirlo, aquí podemos dar cifras, donde este fin de semana, a pesar del chantaje, de la persecución, de la intimidación, contra todos los pronósticos, haciéndolo todo difícil, casi una tarea heroica, casi 800.000 venezolanos repararon su firma. Que estas son informaciones que en Venezuela nadie las puede dar, pero son voz populi. Y el gobierno, con toda su intimidación, con toda su persecución, con todo su chantaje, solo logró que 90.000 venezolanos retiraran sus firmas. Entonces, la puerta está abierta y hay que felicitarse, y creo que en las próximas 48 horas, de aquí al viernes, se debe estar decretando o se debe estar convocando el referéndum revocatorio para el 8 de agosto, así que en los próximos 2 meses Chávez debe dejar el poder. Don Mauro. Bueno, yo pienso que, ante todo, el Consejo Nacional Electoral tiene unas normas y unas reglas, pues, y en base a eso, será o no será el referéndum, ¿no? Yo pienso también que una de las pesadillas que ha pasado el pueblo venezolano es el paro petrolero. Es una pesadilla para sobre todo los más humildes. El paro, sobre todo, no podían cocinar, no podían el transporte, ¿me entiendes? Entonces, hay pesadillas de pesadillas. Yo, añadiendo lo que dice Francisco Guerra, quisiera ampliar un poquito, en el sentido que este fin de semana se hicieron los reparos, y muchos de nuestros televidentes canarios preguntan qué es esto de los reparos. O sea, creo que podemos empezar por ahí para tener una idea clara de qué es lo que ha sucedido en Venezuela, con todo mi respeto para el señor Mauro con la huelga petrolera del año pasado. Gracias. Volveremos sobre la huelga petrolera si es necesario. Sí, es interesante ese tema también tocarlo, y por qué fue la huelga y cuáles fueron las consecuencias de la misma. Pero yo quiero volver al tema de los reparos porque mucha gente no está clara con qué son los reparos. La Constitución de Chávez, o sea, la Constitución que Chávez aprobó el 15 de diciembre de 1999, casualmente el mismo día de la tragedia de Vargas, vean la coincidencia, la Constitución bolivariana de la República de Venezuela, el mismo día de la tragedia de Vargas, se incluyó, porque Chávez así lo pidió, la figura del referéndum revocatorio. ¿Qué significa el referéndum revocatorio? Que si el pueblo no está de acuerdo con el mandato de sus gobernantes, antes de la mitad del periodo, que se cumple no el 8 de agosto, como decimos, sino el 19 de agosto, el 19 de agosto es el día de la mitad del periodo de Chávez, el pueblo tiene derecho a convocar un referéndum revocatorio. En febrero del año pasado, la oposición fue a la calle y logró como 6 millones de firmas, las llevaron al CNE, Consejo Nacional Electoral, y este no las aceptó porque decían que el referéndum revocatorio tenía que ser convocado por el CNE. Primer firmazo, eliminado, no caminó. Entonces el CNE convoca un nuevo firmazo y en noviembre del año pasado la oposición logró recabar 3,5 millones de firmas. Eso se lleva al CNE, como decía el señor Mauro, y el CNE, analizando, consideró que de los 3, ojo, porque para convocar el referéndum revocatorio hace falta el 20% de los electores, que en este caso son 2.430.000. Esa es la cifra que hace falta para ir a un referéndum revocatorio. Voy rapidito para no alargarme en este tema. Pero es importante que se sepa porque nos da el pie para seguir comentando sobre los reparos que fueron este fin de semana. De 3,5 millones, el chavismo desapareció 350.000 firmas de golpe y porrazo. No se sabe dónde están estas 350.000. Y a 1.100.000 las llamó firmas planas. ¿Qué son firmas planas? ¿Qué significa eso? Que yo soy mesa de reparo y usted viene a firmar. Y yo, como mesa de reparo, le digo su nombre, don Ricardo Asirón, fecha de nacimiento, tal, número de cédula de identidad, que es el DNI, tal, firme aquí. Usted firmaba y ponía su huella. Esos son firmas planas. O sea, todos aquellos datos escritos por una misma persona, aunque la firma y la huella fuera del que iba a presentar su firma. Dijeron que eso no servía porque eso eran firmas planas y que ahí podía prestarse a errores. ¿Qué pasa? Que entonces había 1.100.000 firmas planas, se va a los reparos este fin de semana y, como dijo Francisco Guerra, se logran 800.000 firmas más. O sea, con el 1.800.000 que se aprobaron, más estas 800 ya tenemos 2.600.000 firmas. Podemos ir a los reparos. Ahora,
Ese es el tema del asunto y pienso yo que por ahí puede ir este debate, porque el CNE desde ya está diciendo que esos reparos no son correctos y que tendrá que haber reparos a los reparos. Esto lo nunca he visto. Julián. Yo voy a expresarme lo más conciso posible, porque esto es una historia, esto es la crónica de una muerte anunciada. Somos una colectividad en Venezuela, la Canaria, que todo el mundo sabe lo importante que es. Y de buenas a primeras, cuando salió la promulgación de las célebres leyes habilitantes, las 49 leyes, empezó una situación que el problema nuestro es muy simple. Nosotros pertenecemos a una masa que llegamos a aquel país y hemos vivido en él un promedio de 50 años, pero cuando llegamos hubo un Maquiavelo, porque no se le ocurre a la mente sino un Maquiavelo, cuando había la necesidad de que para no violentar las leyes, sobre todo las leyes laborales en Venezuela, a nosotros se nos nacionalizó subliminalmente. Se nos hizo electores, pero no elegibles. No podíamos participar en las decisiones que iban a cambiar o a fijar esa inmigración en aquel país, como sucedió. Pero, ¿dónde está la parte vital? Que hubo un acto de cobardía por parte de esta población que se insertó en Venezuela. No reclamaron los derechos completos como venezolanos. Al no reclamarlo, hay una realidad. ¿Y por qué no reclamaron? Esto no hubiera sucedido. ¿Por qué no reclamaron? Porque el que vive bien no reclama. Y entonces hemos llegado a esto. Viene y se presentó una gran esperanza, una nueva esperanza. Una se nos presentó con Carlos Andrés Pérez y se fundió. Y esta, con Chávez, hay que acordarse que la mayoría en Venezuela, de las personas, tienen como un cierto regusto a lo militar, a la mano dura, a que las cosas hay que llevarlas a los extremos pero también hay una realidad en Venezuela, la democracia está muy inculcada, muy dentro. ¿Cómo se presenta la situación? Se presenta este Mesías, y cuando ese Mesías empieza a enseñar la oreja, porque nunca nos dijo en sus campañas electorales, nos habló de revolución, ni nos habló de nada, simplemente era lo que nosotros queríamos y deseábamos que fuera. Pero cuando salen esas leyes solapadas, nos viene a las agrupaciones canarias nuestras, desde la Florida, donde hay 120 y tantos mil canarios que salieron de Cuba, con una mano atrás y otra adelante, porque la revolución cubana les quitó todo, nos informan que las 49 leyes habilitantes las podíamos nosotros constatar de la página tal a la página tal de la Constitución cubana vigente. Castrocomunismo, nos dimos cuenta enseguida. Y entonces fue cuando se empezó a mover las cosas. Porque yo estoy seguro que si Chávez, con la gran oportunidad que tuvo para hacer de Venezuela lo que se puede hacer en menos de 2 años, nos llevó a la caverna. Y pasó lo siguiente: cuando los animales manejan la granja quiebra. Mauro, ¿usted está de acuerdo con eso de la caverna? Hombre, bueno, claro, eso está clarísimo. No, pero déjeme hablar. No, pero está clarísimo. Yo no estoy contra Mauro, yo estoy diciendo lo que está pasando. Usted ha dicho lo de la caverna y lo hemos escuchado, y yo lo único que creo de esto es si él también coincidía con o no, pero no sin desautorizar para nada la opinión de don Julián. Bueno, de la caverna salimos todos, del hombre cavernícola, algo así, de por ahí salimos de ese hombre cavernícola. Sí, pero aquí no, ahora las leyes no las hizo Chávez. Un momento. Las leyes dice que no las hizo Chávez. Las leyes no las hizo Chávez, las leyes me imagino que las aprobarían en el Congreso. Las leyes ¿Pero no las quién? hizo Chávez solo. ¿Pero quién las aprobó? El Congreso. ¿Cuál Congreso? El Congreso del Pueblo. No, hombre de Dios, por favor, no. Vamos a cortarnos con ese vasito cartón aquí también, Bueno, Mauro. pero es que existe el Congreso, no existe, no lo aprobó el Congreso. Existe una parodia. Pero existe. Claro, y con eso te lo tienes que tragar. No, pero es que los diputados no se pusieron así porque... ¿Cómo no? En un portaaviones fueron todos a parar al Congreso. En este momento el señor Chávez es presidente de la República, comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales, presidente en la práctica de la Asamblea Nacional y presidente del Tribunal Supremo de Justicia y además presidente del CNE. El Estado Pasamos de un Estado totalitario a un Estado dictatorial. Bien, vamos a dejarlo ahí. Oiga, Mauro, volveremos. no lo queremos pisotear, ¿eh? No, de ninguna manera. No, cada uno... No pienso. Oiga, que... mire, el don Ricardo cuando empezó y la presentación,
a mí me señaló como lo que soy yo y soy la cuarta generación. En América, cuando la palabra socialismo pasa, allá la transforman en comunismo, porque la utilizan para engañar a los pueblos. No, yo no tengo... Para engañar a los pueblos. Ese ten cuidado que no... No, por eso te digo, Mauro. Bien, vamos a hacer un paréntesis y volveremos enseguida con todos ustedes. Estamos en el canal 8, en el canal de Tenerife para toda Canarias y en el programa de Crítica en 8. En esta ocasión con el debate sobre el tema Venezuela hoy. Hemos tenido un primer informe inicial y una primera fase del debate con nuestros invitados, a quienes seguimos agradeciendo su participación. El ánimo del programa está en describir qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, por qué sucede y por qué se ha llegado a los actuales acontecimientos. Y bueno, y aquí hay distintas personas que aportan sus puntos de vista. Vamos también a escuchar ahora declaraciones que agradecemos igualmente de don Alberto Vargas, que es el vicepresidente de la Unión de Migrantes Retornados Canarios, y también de otros retornados, de don Francisco Herrera y de don José Luis Rey. A todos ellos queremos, repito, reiterarles la gratitud de este canal y de este programa. Vamos a escuchar esas opiniones. Cuando Dios hizo el mundo y puso la mano sobre América, creó una inmensa fortuna en todos los aspectos, ¿me entiendes? Lamentablemente la situación ahorita ha cambiado. O sea, es como una noria. Anteriormente, hace un tiempo, estuvimos arriba y hemos ido bajando a nivel político, a nivel social, en todos los aspectos, y hemos ido bajando y lamentablemente estamos muy abajo, estamos tocando fondo, pero tocando fondo a nivel político. La situación en Venezuela en estos momentos está un poco grave, ¿no? Pero eso ya proviene ya de años anteriores. Por lo menos yo estuve en Venezuela desde la época de Marcos Pérez Jiménez. Entonces sucedieron varios presidentes, montones de presidentes, porque hubieron como 5, 6, 7 presidentes, de los cuales conocí como a 3. La situación actual es realmente crítica. Ya se están metiendo los organismos internacionales porque se han dado cuenta que ha llegado a una situación crítica realmente. Ya no es una historia, ya no es un bluff, es una realidad que han visto las Naciones Unidas, que ha visto la OEA, que ha visto el Grupo Carter, y se está tratando de mejorar esa situación realmente crítica, realmente ya de, bueno, llegar a bordes de estallido social que afortunadamente el venezolano como que está preparado más que antes, a través de heridas y de situaciones, le han llevado a tener una paciencia que no había tenido. Pero realmente las estadísticas en todos los aspectos dicen que el país está en grave crisis. Salir del demonio de Tasmania, que es Chávez, como número 1. Que realmente los partidos, la oposición en sí, se consoliden, se haga una piña, por decir algo un poco, y que trabajen en sí por un país que tiene de todo. Y un país que a vuelta de 5, a vuelta de 10 años, les va a devolver la tranquilidad. Porque la única forma, miren, los políticos hoy en día tienen que darle, le tienen que agradecer algo a Chávez, que los une, que los está uniendo. Entiéndase, ADECO, PEI, el MAS, todos estos partidos están unidos. Nosotros confiamos en Chávez. Yo fui un votante de Chávez, arrepentido, entre paréntesis, arrepentido por las políticas que ha implementado en el país, que debe de subir lo que nos ha llevado hacia 20 o 30 años atrás. El referéndum revocatorio, como dije, no es un sueño, no es una cuestión de irreal. Chávez no puede ganar. Ellos, los componentes del grupo chavista, del grupo de gobierno, inclusive, como dije antes, lo saben.
No creo que gane Chávez. Eso es casi un supuesto negado de que vaya a ganar. Ahora, si ganase, como me están preguntando, el país indudablemente que iría, pues sabe Dios, a cualquier otro camino, menos el del progreso y el de la libertad, en fin, toda una serie de cosas que ya se han venido viendo en estos 4 años. Bueno, yo no sé si don Mauro participa o no del conjunto de esas opiniones. Ahí se ve, sobre todo en uno de las personas que han hablado, desencanto con Chávez. Es decir, ha hablado de desencanto, ha hablado de que él fue votante de Chávez. Es decir, no es su caso, por ejemplo. Claro, no, de ninguna manera. O sea, usted no está desencantado con Chávez. No, de ninguna manera. Yo no estoy desencantado. ¿Y por qué no está desencantado con Chávez? Yo estoy desencantado, retomando el tema, que yo estoy desencantado sobre todo, fíjese, con el paro yo estoy desencantado, muy desencantado. Porque la oposición para mí ha hecho cosas y oposición que no es oposición, es llevar a pasar más hambre al pueblo. Sobre todo en diciembre y los principios de enero, eso eran colas y colas interminables de bombonas de gas, no sé cómo se llama aquí, bombonas de cocinar. Bombonas también de gas. Bueno, y niños que no le podían hacer los teteros, los chupones, la comida, el transporte. Entonces de eso sí estoy desencantado yo, de ese tipo de oposición. Bueno, yo quisiera, para ilustrar un poquito a todas las personas que no conocen bien el tema venezolano, es que no queremos salir de Chávez por salir de Chávez, porque Chávez no nos gusta. En estos 5 años y medio de Chávez, que ha dilapidado casi, óigase bien, casi 200.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares han pasado por las manos de este gobierno. El precio del petróleo, todo el mundo sabe que tiene un precio histórico que nunca había alcanzado estos niveles. ¿Y qué ha pasado en Venezuela? Se han perdido 1,5 millones de empleos. De cada 10 personas activas para trabajar, 5 están en la economía informal y 2 están desempleados. O sea que de cada 10, 7 no tienen empleo. Así de sencillo, 70% de desempleo hay en Venezuela. En Venezuela se asesina un venezolano cada hora. O sea que en Venezuela semanalmente muere más gente que en Irak. En Irak en conjunto. Yo reto a cualquier persona que me demuestre a mí que en una semana en Irak, en guerra, con coches bombas, con atentados, muere más gente que en Venezuela. En Venezuela muere más gente semanal que en Irak. Han muerto, desde el gobierno, desde que está Chávez en el gobierno, han asesinado a casi 50.000 venezolanos. No hablemos de violaciones, robos, hurtos, secuestros. Otra cosa, las invasiones. La propiedad privada no está garantizada. Hay invasiones de propiedad de edificios, invasiones de tierras, etcétera, etcétera. Han cerrado 60% de las industrias de todo el nivel, gran industria, pequeña, mediana y los comercios. Han cerrado el 60%. Y lo imperdonable, que es por lo que hay que salir de este señor, es que ha dividido a los venezolanos. Si yo no soy chavista, yo soy oligarca, escuálido, contrarrevolucionario, terrorista, fascista, igual con los curas, igual con los medios de comunicación, igual con los políticos. Entonces este señor no permite la disidencia, porque como había dicho muy bien Reyes, el Estado es él. Él tiene colonizado y confiscado todos los poderes de la República. Y por último, para terminar, lo que más le molesta a los venezolanos es esta sociedad con el castrocomunismo que no queremos los venezolanos, darle el petróleo a Cuba, ni apoyar el narcoterrorismo colombiano, ni apoyar a los cocaleros en Bolivia, y que el petróleo de los venezolanos sea invertido en Venezuela para bienestar de los venezolanos y no para apoyar el terrorismo o la extrema izquierda a nivel mundial, que es el sueño de mucha gente. Bueno, fíjese, refiriéndonos a la cuestión del trabajo y de la pérdida de miles de puestos de trabajo, yo voy a tomar la palabra del señor Luis que dijo tomatero. Julián, perdón. Fíjate, en el estado Guárico, en especial en esta zona de Altagracia Orituco, se sembraban aproximadamente, esto es cuando Carlos Andrés, se sembraban
un promedio de 1.500 hectáreas de tomate en esa zona nada más. ¿Qué pasó con esas 1.500 hectáreas de tomate? Que fue entrando pasta de tomate, materia prima para procesar la zarza, así al libre albedrío. Entonces resulta que tú tenías tu camión de tomate, tu cosecha de tomate y se te perdía ahí en la cola porque no lo aceptaban, porque le salía menos costoso la traer la pasta, ¿no? Entonces los productores fueron reduciendo la siembra, reduciendo y reducir desempleo. Entonces resulta que, bueno, de 1.500 hectáreas de tomate se ha llegado a 5 hectáreas de tomate. Y esos son miles de padres de familia que quedaron sin trabajo. Pero eso no lo podía haber corregido el actual gobierno, el presidente Chávez. Bueno, eso se trató de paralizar un poco y se trata tratando de fomentar pues más la agricultura, de que el campesino vuelva al campo, de que se siembre. Vamos a ver qué pasa este año, el año pasado y este año. Se ha tratado pues, de enfocar hacia el campo al campesino. O sea, que usted no percibe la situación, digamos, con los datos que aporta don Francisco Guerra. No comparte esa descripción de la situación actual. No, en verdad que no la comparto porque, fíjese, todo eso tiene una cuota de sacrificio, pues, y esa será tampoco... Perdón. Yo no entiendo que no comparta una opinión, pero no datos, porque los datos que dio Francisco Guerra son datos total y absolutamente reales. Los datos, mire, yo también... Chávez llega al 99, también tomaría en cuenta los datos por lo menos de Nueva York, que los tenga también, los datos de Nueva York. No, pero estamos hablando de Venezuela en este caso concreto y no solamente de tomates. No, pero es que él dijo Irak. Tenemos el problema concreto. Yo digo Nueva York. Agarra el país con un 12% de desempleo y en menos de un año lo pone en 24% de desempleo. No, pero es que viene arrastrando, ¿no? No, arrastrando nada. Él llegó en diciembre del 99 al poder con un 12% de desempleo y en este momento tiene 24%. Y, ojo, sin incluir ese 24%, 6 millones de venezolanos en la economía informal, llamados buhoneros en Venezuela. Economía informal que aquí llamamos economía sumergida. Exactamente. Bien. Los vendedores ambulantes que allá se llama buhoneros. O sea, amigo Mauro. Y entiendo lo del tomate en Altagracia y Orituco porque ahí hay un gran colectivo canario. Exacto, sí. Pero definitivamente los datos que se aportan son datos tan reales que Venezuela en estos momentos, en el Producto Interno Bruto, que en el último gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo un crecimiento del 7% interanual, y en este momento Venezuela el año pasado cerró con un PIB en menos 17%. Pero fíjese, usted lo del tomate lo entiende. Lo del tomate lo entiende. Sí, lo entiendo perfectamente. Entonces lo comparte conmigo. Comparto lo que es el tomate, pero no la macroeconomía venezolana. Pero y la macroeconomía es mucho más allá que los tomates. ¿No lo entiende o lo entiende? El tomate, ¿qué quiere que le entienda? ¿Que el tomate se estaba perdiendo y todo lo demás? No, yo no es que quiero que me entienda. Yo digo, no es que se estaba perdiendo, es el desempleo. ¿Cómo se empezó a causar el desempleo? Porque cayó la economía venezolana de manera global y si cae la economía no hay consumo y si no hay consumo tampoco el tomate tiene salida. No, porque entró mucho producto importado. ¿Pero en qué época? ¿En la de Chávez es cuando entra ese producto? No, entró en la de Carlos Andrés, a finales de Carlos Andrés. A finales de Carlos Andrés el crecimiento era del 7% anual. Bueno, pero ahí está, como dice usted de estadística, ahí está que entró en ese... Y ahí hay fábricas quebradas, cuando a esa época. Bueno, a la vista. Pues. No, pero es que yo conozco el problema de Altagracia. Ajá. Y sé quién lo acogotó. Y fue el señor Tayoli, usted lo conoce. No, cómo no, pero... Oiga, yo le acabo de nombrar uno de los principales culpables. Usted está presentando aquí, Mauro, lógicamente. Cada uno habla de la fiesta según le fue. Claro. Pero es que usted está hablando de un caso específico. Y lo que dice Guerra y lo que dice Reyes es una exposición nacional. Bueno, señor, el error de un pueblo por no votar, por no salir y defender sus intereses, porque el que vive bien, como dije antes, no reclama, con un 35% de votantes del universo del votante en Venezuela, el 35%, una mayoría de ese 35% nos trajeron a Chávez, pero lo mejor del caso, que aún en esa posición, creó unas expectativas fantásticas. Pero señor, cuando a ti te enseñan
las orejas del lobo, cuando tú oyes aquel discurso en la Universidad de La Habana. Entonces, mi madre, lo que viene aquí, y como afortunadamente, de aquí esa masa de analfabetos que yo comenté antes que se habían salido de aquí, Claro. se prepararon en medio de una sociedad adelantada, en una nación que cuando llegamos allá tenía leyes sociales avanzadísimas, donde nosotros pudimos recibir enseñanza gratuita hasta la universidad, donde la sanidad pública funcionaba perfectamente. ¿Por qué se cayó? Porque somos unos sinvergüenzas. Nosotros en Venezuela hoy estamos recibiendo una cura de humildad. Y esa cura de humildad, lo que pasa es que se ha ido prolongando, porque si nosotros dejamos entrar en la mejor institución educacional que tiene Venezuela, que es la escuela militar, a 20 jóvenes con el cerebro lavado, que fundan el partido Bolívar 200, que se van al Samán de Guare, que hacen de Güere, que hacen el juramento. Mira dónde nos han llevado. ¿Sabes por qué? Porque están catequizados con algo que ya no existe. Mira, detrás del muro de Berlín se encontró que no había nada. Mira, Julián, yo quisiera agregar algo. Mira, un presidente que hace 2 semanas tuvo la osadía y la barbaridad, como dices tú, en esta época, de decir que al pueblo hay que formar brigadas populares, un ejército popular. En cualquier país medianamente civilizado, este señor hubiera durado 24 horas de presidente. Él está justificando ya o sea, todo lo que se haga en Venezuela. Es que yo quiero que la gente me entienda lo que están viviendo los venezolanos. Todo lo que se haga en nombre de la revolución es permitido. Invadir, atacar o agredir a cualquier persona que no esté con el régimen. Eso no es democracia. Venezuela es un país donde tienen que haber minorías, mayorías y todas tienen que ser respetadas. Y este señor no hace todo el tiempo sino incitar a la violencia, incitar al odio. Pero yo lo voy a interrumpir. Y todo el tiempo los círculos bolivarianos pero son el paro sí es bueno. El paro sí es bueno. Bueno, el paro yo no sé Invadir es malo, yo no sé si es bueno o malo, es bueno. pero es que tú de alguna forma con alguna herramienta tienes que luchar contra este señor que nos no está pegando a todos contra la pared. Está matando al pueblo. No, que no se está matando. Al pueblo se le pagaron sus sueldos, al pueblo se le pagaron sus sueldos. Y fíjense que el pueblo está tan humilde. Y este señor fue el que incentivó ese paro para quedarse con PDVSA. Este señor incentivó ese paro en Chuao cuando le quitaron la bandera al cura porque ese paro no estaba avanzando. Esta persona, este Chávez, es casi Maquiavelo. Él incentivó ese paro para quedarse con PDVSA, porque él tenía esa obsesión, como ya se ha quedado con todo, y le faltaba PDVSA. Él incentivó ese paro, como ha inventado lo de los paramilitares, como en cualquier momento se puede producir un golpe de Estado en Venezuela, patrocinado y montado por él, para acabar con los reparos, para acabar con el referéndum, para acabar con los medios de comunicación. Sí, vamos a acabar con los medios de comunicación. En cuanto retomemos el debate, empezaremos por ahí, pero ahora vamos a hacer una pausa y enseguida. Sí, y va a quedar ahí, Y también tenemos pendiente el tema del petróleo y del paro. Y nos quedamos en el golpe de Estado. Vamos a... no nos quedamos en el golpe de Estado, que volveremos a insistir en el golpe de Estado. Por favor, vamos a hacer ese inciso. Estamos en el Canal 8 y en el programa de Crítica en 8 dedicado en esta ocasión a un tema pues muy de actualidad y muy entrañable por otra parte, que es la situación y muy preocupante, la situación de Venezuela, Venezuela hoy. Hemos tenido ya pues 2 etapas del programa. Vamos a salir a la calle también a escuchar esas opiniones de la ciudadanía de cómo se percibe la situación en la República Hermana. Horrible, es patético lo que están haciendo allá en ese país y nada, vamos a reparo este fin de semana a ver qué se puede hacer si sacamos a ese loco de allá. Creo que la situación es muy confusa porque según las informaciones que hay,
y vemos en la prensa que si comprueban las firmas, que si no comprueban las firmas, yo creo que no está muy estable la situación. Que está complicada, desde luego, y bueno, que esperamos que se vaya a un proceso de estabilización. En estos momentos en Venezuela tenemos una situación muy particular, muy especial, que es, podría decir que ha habido un cortocircuito en la historia de nuestro país. Hombre, imagino que estará mal, porque si no la gente no se estaría viniendo para acá. Están esperando ahora la firma esta de todo el mundo para deshacerse de Chávez, pero no sé si será posible. Yo creo sinceramente que lo que está haciendo el gobierno legítimo de Venezuela, digámoslo así, es bueno para la mayoría de la población venezolana. Yo de Venezuela ahora mismo sé que está fatal, pero nada más. Soy venezolano y pues está bastante crítica. De hecho, tengo 1 año y 3 meses aquí por esa misma razón. Y bueno, de verdad que un poco triste porque es un gran país y lamentablemente pues el camino que lleva no creo que es el más adecuado. En efecto es un gran país, eso nadie lo duda y nadie lo cuestiona. Es un gran país y además es un país querido, un país entrañable de estas orillas, ¿no? Bien, vamos a continuar con el debate entre nuestros invitados y nos hemos quedado con el golpe de Estado. Con el golpe de Estado. Bueno, tan grave perciben ustedes. Primero que nada, como dijo usted, don Ricardo Acirón, Venezuela es un país para querer. Ese era el eslogan de la CONAOTU, la Corporación Nacional de Turismo de Venezuela. La situación se ve muy grave, muy grave, y la verdad que estoy altamente preocupado por el destino de Venezuela, por lo que puede pasar en las próximas horas, porque los únicos que no saben que se lograron las firmas para convocar el revocatorio son los chavistas. La oposición, y lo que es peor para la oposición, el Centro Carter y la OEA, están convencidos de que se lograron más de 2.432.000 firmas que eran las necesarias para el referéndum revocatorio. ¿Qué escenarios se plantean aquí? Se nos pueden plantear, no sé si los compañeros del panel coinciden conmigo o si piensan que puede haber algún planteamiento más, 3 situaciones diferentes. Primero que nada, que Chávez dé una patada a la lata. Una patada a la lámpara y decrete un golpe constitucional que para eso tiene el control de las Fuerzas Armadas Nacionales, de las que hizo unas milicias a su servicio. Esa es la primera posibilidad. Un golpe institucional porque él sabe que la oposición recogió las firmas. Otra posibilidad, que Chávez acepte ir al revocatorio. Vamos a ir al revocatorio, que sabe que lo va a perder, porque las encuestas dan que el 80% de la población votante en Venezuela adversa al régimen de Chávez. Y si Chávez pierde el revocatorio, no pudiera ir a unas elecciones, porque después de que sea el revocatorio el 19 de agosto, en 2 meses tiene que haber elecciones a la presidencia de la República. Y Chávez, según la Constitución, no puede ir. Pero ¿qué pasa? Que ya previamente en la Asamblea Nacional los chavistas lograron cambiar la ley del Tribunal Supremo de Justicia, que en estos momentos tiene 20 magistrados y con la nueva ley se lleva a 32, o sea, colocando 12 más chavistas, con lo que pueden cambiar la Constitución a su gusto y manera y hacer que Chávez, aún perdiendo el revocatorio, pueda ir a unas elecciones. Y la tercera posibilidad es que Chávez no acepte ir al revocatorio, sino que presente su renuncia antes. Renuncia, entonces el vicepresidente se queda encargado, después del día de la renuncia de Chávez, por 2 meses, 60 días, y mientras tanto Chávez hace su campaña para lanzarse nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Y ahí es donde tiene que hilar muy fino la oposición, porque si la oposición va dividida, Chávez gana las elecciones otra vez. Sí, eso ahora, si la oposición, perdón, don Ricardo, va monolíticamente unida con un solo candidato, Chávez no vuelve a ganar la presidencia de la República nunca en la vida. La va a ganar. Bien. Contra un candidato a la oposición no. La va a ganar. Perdón. Por eso hay que Ni contra 3 vuelve a ganar. Sí, perdón. La va a ganar. Perdón un momento. Yo siempre, vamos a ver, únicamente, perdón un momento. Que están tan convencidos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Al hilo del tercer planteamiento, si ustedes me permiten, y sin afán de entrometerme en el debate, ni mucho menos, sino simplemente, pero quiero renunciar a ese derecho. Don Ricardo, lo invitamos. Muchas gracias, pero como simple apunte periodístico, ¿no? Yo he oído ya versiones en el sentido de que si Chávez dimitiese y se convocasen elecciones, porque evidentemente el revocatorio lo pierde, esas son las impresiones, pero en cambio las elecciones las gana. Es decir, sí, ¿pero por qué? Porque la oposición, al parecer, y eso ustedes tienen más datos, está unida solo contra Chávez, pero no está unida
para buscar un líder alternativo. Por eso yo le dije que tenían que ser suficientemente inteligentes para llevar un solo líder. Un líder, pero claro, los líderes no se improvisan. Y un líder que al electorado venezolano se le plantee para competir con Chávez, pues esa oposición tendría que haberse acelerado bastante en la conformación, en la configuración de ese líder. Ahora, otra cosa esa es una opinión que he oído por ahí y que quería contrastar un poco con ustedes. Yo pienso al respecto de la oposición, que Chávez está clarito porque el Consejo Nacional Electoral es un árbitro y él en su momento declarará si va, si no va. Okay, pero el árbitro totalmente parcializado. Es árbitro parcializado, no es árbitro. Claro, el árbitro no es árbitro. Es árbitro, Carrasquero, eso de árbitro no tiene nada. No, es el que hay y es legítimo. No, es legítimo. Cuando actúan de acuerdo a los intereses de Chávez es legítimo. Pero fíjate una cuestión que voy a decir. Pero fíjate una cuestión que voy a decir de la oposición. La oposición serán 100, 200 personas luchando en contra de Chávez. Pero para mí se me ha olvidado de una cosa muy importante que es voltear hacia el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo ya no 4.000 indocumentados colombianos. Bueno, la oposición, los 4 millones de indocumentados colombianos. ¿Quién te va a apoyar? Mire, ¿Quién te va a apoyar? Ese pueblo, perdón, ¿quién te va a apoyar? Está más hambriento que antes de Chávez. Pero ¿quién te va a apoyar si no volteas hacia el pueblo? Mire, amigo, lo del chavismo es un mito, porque cuando vayamos a votar, que no tienes el fusil en la espalda, que no te están amenazando con botarte del trabajo, que no te están amenazando con no darte contrato, que no te están amenazando con no entrar a la universidad. Ya va, Julián, no entrar a la universidad. Y tú estés en la cortinita y votes sin que sepan por quién votaste, entonces tu cargo, tu sueldo está garantizado. La avalancha de votos que va a haber, el chavismo es un mito. Lo que dice Reyes, lo que dice Julián, la gente está pasando más hambre que nunca. Pero Francisco, a eso únele que el chavismo ha tenido el pueblo porque le ha dado dinero a manos llenas. Dinero, toma dinero, toma dinero, toma dinero. Entonces pero no ya hambre. se hicieron mafias. Entonces no hay hambre. No, que si no hay hambre, ese dinero alcanza para ir una vez al mercado y hay que ir a leer por lo menos 4 veces al mes. Si le da, y le da dinero a esa gente, pero ya qué pasa, que los mismos chavistas hicieron las mafias y ese dinero ya no le llega al pueblo, se quedan las mafias chavistas. Y por eso es que Chávez ha perdido el apoyo popular total y absolutamente. Yo quiero, ahorita, aquí al decano que está en esta mesa no se le va a permitir un... No, esto es libre. Oiga, pues entonces ahí voy. Al que entre... Señores, hemos tenido el placer del que el país que nos recibió, donde crecimos, donde nos desarrollamos, ha demostrado que la democracia la tiene en las venas, en la sangre. Y ha logrado llevar una situación para no enfrentar con redundancia, una confrontación bélica, y se ha logrado. El caso está... Que se debería haber producido hace rato. No, pero espérate. Hace rato deberíamos... En Venezuela, hace rato, pero deberíamos estar en una guerra civil. No se produjo porque el señor Mauro no sabe... El señor Mauro no sabe que esa gente que él dice ni siquiera vota. Votan ahora cuando les prepararon las cédulas y todo eso de hace un par de años para acá. Una cédula que supuestamente fabricamos los de la oposición. Esa o sea, el que hace la cédula es el gobierno y resulta que las cédulas clonadas eran de la oposición. Franco, o sea, esto es la película Vaqueros al revés. Los malos persiguiendo a los buenos. Esa es la última versión. Ahora, ¿qué sucede? Esa partida de ajedrez se ha ido jugando con las reglas impuestas por la Constitución. Y esa Constitución fue elaborada, fíjense tú, lamentablemente sin la participación del 25% de la población que pidió tener opciones de presentarla, que son el 25% de la población, que son los 6,5 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en aquel país y que no se les permitió participar. Eso es aparte, es una laguna que queda ahí. Pero ¿qué sucede? Se vinieron jugando y cada opción de que el ajedrecista que jugaba en varios tableros se le iban agotando, ya hemos llegado al llegadero. Ahora hay 3 opciones. La primera, como la señaló Reyes, muy sencillo. Referéndum. Cuando venga el referéndum, el presidente Chávez renuncia. Porque es la única opción que tiene, porque si va al referéndum lo pierde. ¿Y qué pasa si después de todos estos reparos, no hay posibilidad de hacer referéndum? Bueno, ahí viene la tercera parte. Va a haber una confrontación bélica y también la pierde. Pero es que quieren una confrontación bélica y también la pierde. ¿Está usted hablando de guerra civil? Sí, pero en Venezuela una guerra civil no dura sino 3 días. Al tercer día la gente tiene que salir a la calle aunque sea para comprar un minuto para hacer una exposición. Mire, y en esos 3 días, miren, el ridículo... Chávez se va a vivir a La Habana.
Julián, el ridículo de Chávez ahorita en Guadalajara fue tan grande. Nadie se quiere reunir ya con este señor. Nadie quiere salir en una foto con este señor. Hasta Lula le negó una reunión. Este señor después se fue a Cuba 8 horas. Y no te olvides, Francisco, que en previo Rodríguez Zapatero le había dicho que se iba a reunir con ella. Al final dijo, mira, no puedo reunirme contigo, le dio la mano, hasta luego y hablaremos. Y le dijo que garantice los derechos democráticos de los venezolanos. Este señor, en el fondo, es un gran cobarde. Él fue a coger ánimo 8 horas a Cuba, porque él siempre toca a Cuba. Cada vez que él despega de Venezuela, él hace un toque técnico. Él hace como los isleños. Venimos a poner gasolina a la isla y nos volvemos para Venezuela. Este señor en el fondo es un cobarde y mi teoría es que él no se va a atrever a darle una patada a la mesa. ¿Qué será? Y él Carlos va a Ortega, renunciar. ¿qué sería? ¿Cómo? Carlos Ortega, ¿qué sería? Que enfocó porque y ustedes miran siempre, porque miran una siempre manifestación, para enfrente. Enfocó y dirigió una manifestación y vaya a buscarlo a Carlos Ortega, ¿dónde está? Bueno, porque en Venezuela a cualquiera que se enfrente al gobierno lo pueden matar. ¿Por qué habla de cobardía? En Venezuela cualquiera que se hay 12 millones de Carlos Ortega. Cualquiera que se enfrente al habla de gobierno. cobardía? A Chávez no lo mató nadie. Cuando el problema aquel del 11 de abril. Y si Carlos Ortega se queda en Venezuela, ya estaría viendo que se la lleva desde abajo. Mire, yo quisiera... Y cuidado con Capriles Radowski, que lo metieron preso hace 3 semanas. Entonces, ¿por qué habla de cobardía? Yo quisiera que el camarógrafo acercara a la cámara para que vean lo que pasa en Venezuela al que se enfrenta Chávez. Si es posible con el Zoom, que los televidentes vean esto. Esto es lo que le sucede en Venezuela al que se enfrenta Chávez. Sí, fue el 27 de Tenía que traer una foto del hambre que se pasó en el paro Miren esto, este es el pueblo también. chavista. Vean esta foto, este es el pueblo chavista, o que ya no está con Chávez. Vean los militares, las sonrisas, vean cómo se ríen de una persona arrastrada. Vean cómo se enfrenta una manifestación. Miren, esto es armas largas. Esto no es perdigones. Aquí están las balas en los apartamentos, disparando contra apartamentos, utilizando armas largas. De esta forma enfrenta el gobierno que tenemos a los que nos oponemos a ese gobierno. Esta es la democracia que hay en Venezuela. Soldados vestidos como Robocop. Vean el armamento, cómo arrastran a esta persona y cómo se ríen. Véanle la risita. Esto es el pueblo, esto es venezolanos contra venezolanos. Esos son cubanos vestidos con uniforme venezolano, hombre. Bien, me parece que ahora tiene la palabra don Mauro. Sí. Bueno, que también el amigo ha debido de traer otras fotos mostrando la realidad del país cuando el paro petrolero, mostrando la realidad del país, el hambre que pasó en esos 2 meses. Fíjese que se retiraron de PDVSA, por decirle algo, 18.000 trabajadores de PDVSA. Y en solo 17 días, después de reiniciar la producción de petróleo, se llegó a 3.000 barriles de petróleo. Oiga, bueno, de hecho ahorita no hay gasolina en Venezuela. Ahorita en Caracas, en este momento no hay gasolina. ¿Cómo está usted de películas de vaqueros para que nos cuente una? Bastante bien. No nos alejemos de la realidad. Venezuela todavía, la cuota de Venezuela en los PET es de 3.200.000 barriles diarios y escasamente están llegando a los 2.500.000 y con la ayuda de los americanos. 3.000 y dele para adelante. No, hombre, Dios, por favor. ¿Te lo dice? Oye, lo que es la demagogia, compadre. ¿Te lo dice? Ahora, y el paro ya terminó hace 1 año y pico y la gente sigue pasando hambre gracias al gobierno de Chávez. Bueno, pero por eso hay que contar. Pero ha venido arrastrando. Pero por eso son la democracia. Vamos a contarnos y que sea el pueblo chavista y no chavista que decida qué es lo que quiere. Ya se están contando. Ya nos vamos. Ya se están contando, pero lo que no puede permitir es que usted me dé un cheque para yo irlo a cobrar a un banco y me haga un garabato y yo vaya a un banco y lo más seguro que el de la taquilla me va a decir, mire señor, esto es firma defectuosa. Pero señores, qué garabato. Mire, yo quiero que sepa que el pueblo español... Oye, los paisanos nuestros mandaban el cheque al banco Julián, con la huella y la pagaban. nos obligaron a firmar en papel moneda. Esto no lo sabe la gente. Nos obligaron a firmar en papel moneda. Firma, sello. Estaba el fiscal del CNE, estaba el fiscal chavista y después nos dicen que las firmas fueron planas. Entonces mi DNI es falso porque mi DNI me lo llenó una persona y yo lo que hice fue firmarlo y poner la huella. Y en las elecciones de Chávez también es falso. Las formas no pueden estar sobre la voluntad de la persona. Hasta en papel moneda firmamos sobre billetes. No hayan que hacer
para obstaculizar nuestros derechos democráticos y políticos. Pero estamos a 48 horas. Como digo, este señor es un cobarde y no se va a atrever a darle una patada a la mesa, y el viernes y el sábado todos los venezolanos debemos estar celebrando porque el 8 de agosto... A las 6 de la tarde en la Plaza España. En la Plaza España el sábado, porque el 8 de agosto tenemos referéndum revocatorio en Venezuela, que no creo que se dé porque este señor renunciaría. Él no se enfrentaría a que el mundo sepa que el 75% de los venezolanos no lo queremos. Es cierto que, como antes expresó una de las declaraciones, uno de los ciudadanos de la calle, de que muchas de esas firmas han sido compradas. Pero sí, para retirarlas estaban dando 60.000 bolívares el fin de semana, para retirarlas. ¿Cómo usted va a comprar 3,5 millones de firmas, mientras que el gobierno sí chantajea porque te dice con una carta, si usted firma o si usted no retira su firma, usted va a ser despedido de su trabajo, no va a tener carta? Mire, don Asirón, en Venezuela el que firmó, oigan esto, en Venezuela el que firmó casi que no es venezolano, no le dan pasaporte. En Venezuela el que firmó desde el consultivo, porque Reyes se saltó uno, tuvimos consultivo, tuvimos firmazo, tuvimos reafirmazo y ahorita tuvimos reparos. Y el que firmó en el consultivo ya no le dan contratos en el Estado, no lo contratan, le piden las nóminas a las empresas y le obligan a despedir a los empleados que firmaron. Y no hay ni pasaportes. Y no te dan pasaporte, no te dan cédula, no te dejan firmar en los registros, no puedes vender tus propiedades. Entonces prácticamente te dijeron, usted ya no es venezolano porque firmó en contra del dictador, en contra del totalitario. Y aún así el pueblo venezolano es tan democrático y tan macho y tan valiente que el gobierno chavista le dijo a todos aquellos empleados públicos que si no retiraban la firma, simplemente estaban despedidos. Y ellos esperaban que un 15% del 1.100.000 que iba a reparar, que son como 190.000 personas, retiraran su firma. Y escasamente llegaron a 90.000. Escasamente llegaron a 90.000 las firmas de arrepentidos. Sí. Hay un detalle que yo quiero decir. Todo esto, toda esta maraña que se ha montado, tenemos que tener en cuenta que viene el primer paso. Vamos al revocatorio. No lo va a permitir porque renuncia, porque tiene el paso que le da la Constitución de que el vicepresidente, y cuando uno de los que dieron su opinión en Cámara hablaron de que el vicepresidente cumpliría el periodo hasta el 2006, no señor, el vicepresidente no tiene sino una sola opción, 60 días para llamar a elecciones. Pero si es antes del 19 de agosto, don Julián. Pero es que tiene que ser antes del 19 de agosto, pues porque si no tenemos confrontación bélica, señor. Claro. Bueno, los resultados son ahora el miércoles. ¿Usted está de acuerdo en que puede haber confrontación bélica? Pero, no, porque hay unos observadores internacionales, está eso, ahí todo lo que esté enmarcado, como dice el mismo presidente Chávez, dentro de la Constitución, eso es. Entonces se va. Entonces se va, porque los votos lo sacan. O no lo sacan, si no lo sacan los votos, lo sacan las balas. Eso no está dentro de la Constitución. No, porque es que las balas no están dentro. No, claro que no, pero el que las pone es él. Bueno, como dice el dicho, o nos contamos en las urnas o vamos a terminar contando urnas. Eso no es democrático. No. Bien. La utilización de las normas democráticas para sojuzgar a un pueblo, eso se acabó, Mauro. Eso se acabó. Eso lo hizo un señor. Eso lo hizo un señor en La Habana. Y sabes lo lamentable es que los cubanos están encerrados en una isla. Democracia es que él maneje la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas Nacionales, el poder moral, el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE, que todos los poderes de un país, todo el mundo, Isaías Rodríguez, Germán Mundaraín, el Contralor, ¿cómo se llama? Isaías Rodríguez. No, el Contralor, Lucián. Clodovaldo. Carneiro, el comandante en jefe Baduel, todo el mundo para mover una mano allí tiene que pedirle a Chávez. Eso sí es auténtica democracia. ¡Viva Venezuela y su democracia! Pero eso fueron elegidos. Y están ahí porque los eligió el pueblo. Están ilegitimados, señor, desde el momento que un pueblo... No fueron así señalados. Si tú te ajustas a la Constitución, reclamas tu posición en el artículo 72, que es referéndum, que está especificado. Pides referéndum que no tiene ni siquiera que pasar por el Consejo Electoral, para que usted lo sepa, Mauro. Porque eso no es una votación, es un referéndum. Pero tiene que revisarlo el Consejo Nacional Electoral. Lo tiene que revisar, pero no mediatizar.
Uno lo tiene que revisar No. y ser el árbitro. No, el árbitro es Decir, cuando... mire, sí ganó, no ganó. No, es cuando le llegan las O si firmas. va, no va. No, claro, es que tenía que haber ido desde la primera presentación de la firma y ahí fue cuando empezaron a inventar las patrañas. Y a todas estas unidades intervino yo, don Ricardo. La Constitución contempla la figura del revocatorio. Y si Chávez está tan seguro de que tiene al pueblo con él, que se cuente. Y ya está. Pero es que no, eso lo está contando el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Fidel Castro, revolucionario no se cuenta. Lo está Porque contando. Chávez a Fidel Castro le dice papá. No, lo y Fidel está Castro contando. dice revolucionario no se cuenta. Pero mire, lo está contando porque de hecho ya No, el se va a miércoles contar. ya usted tiene los resultados y bueno, ya se verá. Mauro, y nos vamos a reunir y con ese tomate que se hace el ketchup de Altagracia Dorituco, nos metemos unos espaguetazos de película. Bien, vamos a... Ya se nos ha ido el tiempo, de manera que vamos les voy a rogar que hagan sus últimas intervenciones. Bueno, pues como conclusión de lo que después, o otras ideas que se han podido dejar en el tintero y que no conviene que se las dejen. Sí, les animo a que ya finalicemos y que de algún modo, pues aparte de las aportaciones que ya han realizado, pues si tienen a bien realizar las últimas. Don Julián. Perfecto. Yo empiezo por agradecer esta invitación. Me agradaría que hubieran próximas, pero ya no para la política de la otra patria, sino la de esta. Bien. Hay muchas cosas que habría que poner en la palestra de estas islas con respecto a la política, que para mí ha sido una gran sorpresa haber ingresado en ella y encontrarme que todavía en esta tierra nuestra no ha habido transición. Es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero yo tengo pruebas de que no la hay. Bien. Bueno. Ese es otro debate. Que es el que yo pretendo que usted me invite. Muy bien, nada, tomaremos nota. Don Reyes, háblame, por favor. Bueno, después de 38 años en Venezuela, llevo 3 de regreso aquí en las Islas Canarias, nací en la Isla del Hierro, y en estos 3 años creo que no me he conseguido a nadie que no tenga un familiar en Venezuela, o algún amigo, o algún conocido de la infancia, de lo que fuere. Y lo que le hago llamado al pueblo canario, para que esté muy pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela, la democracia está en juego, y allá tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos familiares, y hay que estar muy pendientes y ayudar con esta presión internacional para acabar con este régimen tiránico, que ojalá tenga la decencia de contarse en las urnas, porque de lo contrario pudiera pasar algo muy serio. Don Mauro. Bueno, mire, yo confío en el pueblo de Venezuela, confío en el Consejo Nacional Electoral, confío en los observadores internacionales y confío en la Revolución Democrática y Pacífica. Pepinos de... ¿Algo más? Ya, no. Muy bien. Don Francisco Guerra. Bueno, yo antes cuando se estaba hablando de Venezuela me emocioné mucho cuando la gente opinaba sobre Venezuela. Venezuela no se merece que se opine así de ella. Venezuela no se merece estar como está. Antes dije, todo el mundo dice que es un gran país. No es que es un gran país, es lo que puede ser Venezuela. Nadie tiene la idea de hasta dónde puede llegar Venezuela por el potencial humano que tiene, donde tenemos una población del 70% menor de 40 años, donde tenemos todas las riquezas minerales que puede haber sobre la tierra, lo que puede llegar a ser Venezuela. Así que yo hago un llamado al optimismo para que todos podamos vivir en ese gran país, que Venezuela sea para todos los venezolanos y, por supuesto, toda esta gente que defiende este régimen, que defiende una sola persona, sepan que estos cobardes un día huyen y los que pagan la cuenta son los que quedan, como pasó en Chile, como ha pasado en muchos países, y los dejan solos, como ya él los hubiera dejado solo el 11 de abril si le hubieran permitido montarse en un avión e irse a La Habana, donde él quiere ir. Bien. Ricardo, ¿me permite una sola cosa? Sí, sí. Yo lo que quiero a este pueblo canario nuestro, que aunque uno haya tenido que pasarse una temporadita de 56 años en Venezuela y poder comprobar lo que voy a decir ahora, el único lugar del mundo donde ser canario es importante es en Venezuela, señores. Bien, con estas palabras finalizamos el debate. Muchas gracias a todos ustedes por su participación en este debate y también les quedamos a todos ustedes que les invitamos además a que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico, como siempre, pues para que nos hagan llegar sus impresiones, sus puntos de vista de lo que han escuchado y de lo que no han escuchado.
Y bien, darles, reiterar nuestra gratitud y invitarles a que sigan ustedes con Canal 8 y que sigan con Crítica en 8 y con los demás programas de este canal tinerfeño y para todo el archipiélago. Muchas gracias y, como siempre les digo, procuren ser felices en la medida de lo posible.